Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido a mi gran amigo, hoy lo tengo aquí al lado, Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Tony? Pues nada, encantado de tenerte aquí a mi lado. Es la primera vez que grabamos en el mismo estudio de grabación o en el mismo lugar. Y bueno, a ver qué tal funciona. Pues bien seguro, hombre, bien seguro. Y bueno, hoy venimos con un programa muy especial porque no solo la ubicación del sitio de grabación donde estamos, sino que también tenemos uno de los programas que más gustan a nuestra querida audiencia. Pues sí, Tony, porque vamos a tener un 11 de gala. Es una selección, la alemana, con un palmarés tremendo, uno de los más completos de fútbol mundial en lo que a grandes títulos se refiere. Grandes títulos y finales también, porque es cierto que perder una final es un drama, una tragedia en el momento en el que se pierde, pero hay que darle también su mérito. Hablamos de una selección con 4 Copas del Mundo, 54, 74, 90 y 2014. Esta última fuera del periodo que vamos a analizar para elegir a los mejores jugadores de su historia. Y hay que sumar otras 4 finales perdidas, 66, 82, 86 y 2002. 3 Eurocopas ha vencido Alemania, 72, 80 y 96, y otras 3 finales perdidas en la máxima competición europea, 76, 92 y 2008. Ya en una dimensión diferente y fuera de este periodo, también han ganado una Copa Confederaciones en 2017, fuera también del scope de nuestro 11 de gala. Y pese a todo, es un palmarés claramente insuficiente porque no incluye la Nations League. Esa importante competición. La competición más importante. Ojo que recordemos que la edición de este año se disputa la Final Four en Múnich, se disputa en Alemania y bueno, después de lo que ha hecho, si España consigue llegar a la final, puede tocar contra Alemania. O sea que espérate que no les estemos dando aquí ya la suerte desde ahora. Y con esto, bueno, se demuestra que es una selección que es una auténtica máquina de competir, que ya en 1954, probablemente antes de tiempo, sorprendió a todos en plena depresión del pueblo alemán, venciendo en la final de Berna la imbatible selección de Hungría, de Pancho Puskás. Subió su nivel a partir de los 60, con la recuperación paulatina del país y la creación de la Bundesliga, que hizo crecer los equipos alemanes. En los 70 y en los 80 mostró un nivel impresionante, llegando a casi todas las finales de los torneos que disputó. Y probablemente es verdad que ahora no estoy viviendo uno de los mejores años, de los mejores periodos, algo que prueba que en los 2 últimos mundiales, 2018 y 2002, no ha pasado nada menos que de la fase de grupos. Sí, vienen de unos tiempos un poco... No vamos a rememorarlo, ¿no? Justo a lo mejor cuando Alemania decidió reconfigurar su modo de funcionamiento a nivel de federación, empezaron con un programa de scouting por todo el país, pero que era un momento en el que sí que se veía a nivel de selección más bajos del nivel que deberían tener. Pero sí es verdad que, bueno, pese a que tienen grandes nombres y grandes figuras, Rüdiger en defensa, Florian Wirtz, no sé, Musiala, todos estos jugadores son jugadorazos, son cracks en sus equipos. Es verdad que a nivel de selección parece que les está costando, ¿no? Es cierto que ahora, pues eso, ¿no? Lo que decíamos antes, en esta Nations League sí que están mostrando más ese nivel que se les presuponía. Pero sí es verdad que en los mundiales, las 2 últimas ediciones han dejado un poco mal sabor de boca, ¿no? A sus aficionados. Sí, esa Alemania hipercompetitiva que casi te llegaba a la final sin pestañear, pues ahora mismo no es la Alemania que tenemos, pero como forma parte, o no forma parte más bien, esta Alemania actual del scope de este 11 de gala, pues no nos influye en nuestras elecciones. Pues Marcos, si te parece, empezamos ya aquí a desvelar las cartas, ¿no? Venga, destapa y vamos a ver. Como siempre, no lo hemos comentado, pero yo no sé qué has elegido tú. Exacto, yo no sé tampoco lo has elegido tú. Por lo cual, vamos a ver si coincidimos o no en portero y defensas, que es el primer bloque. Pues venga, vamos con la portería, con el arquero, vamos con el meta. Bueno, aquí hemos elegido hasta la misma foto. Hemos elegido... De verdad que no lo hemos hecho juntos, ¿eh? Que esto... De hecho, lo hice yo camino hacia aquí. O sea que... Nada que ver. Pues tenemos al gran Sepp Maier, portero ya no solo mítico de la selección alemana, también es mítico del Bayern de Múnich. Había cierta competencia. Yo creo que en este caso, por lo menos por mi parte, Neuer lo desechamos por el tema de 2014. Haremos mención, obviamente, a varios jugadores de esa selección que podrían haber entrado si a lo mejor esa línea temporal la hubiésemos extendido a ese Mundial de Brasil.
pero uno de ellos, yo creo que era Neuer merecidamente, pues están en la discusión seguro, por su gran papel con la selección alemana, por su palmarés, pero es verdad que ese Maier está considerado el mejor portero quizás de la historia de Alemania. Ganó Mundial, ganó Eurocopa, subcampeón de ambas también. Toda una institución, ¿no? Sí, 13 años en la selección, entre el 66 y el 79, 95 partidos con Alemania, una Copa del Mundo, la del 74, una Eurocopa, la del 72, y bueno, ganó 3 Copas de Europa con el Bayern, pero como hemos dicho, esto no cuenta. Maier, apodado el gato de Anzing, fue el mejor portero del mundo en su época, muy probablemente. Un portero de reflejos felinos, espectacular en sus intervenciones, muy seguro por alto, y que formó parte tanto del legendario Bayern de los 70 como de la invencible selección alemana también de esa época. Como anécdotas, Tony, yo no sé si lo has leído alguna vez, Maier, aparte de ser un personaje alegre, excéntrico y bromista, hace nada vi un reel en Instagram de Maier haciendo tonterías básicamente, por ejemplo subiéndose un balón, oteando el horizonte en lugar de sacar de centro, intentando coger un pato que se había colado en el campo, tirándose a por él, haciendo el escorpión, pero sobre todo ha trascendido por popularizar el uso de los guantes. El uso de los guantes tal y como lo conocemos hoy. Guantes de cuero, con látex, espumados, en la palma de la mano para aumentar el agarre. Hasta que él empezó a cubrir sus manos con las manoplas de la marca Reusch, los porteros paraban o bien con las manos descalzas, en algunos casos, o bien con algún guante de felpa, como por ejemplo el inglés Gordon Banks, el Mundial del 70, pero nadie llevaba el tipo de guantes que llevaba Sepp Maier y a partir de ese momento pues se popularizaron y ahora no nos imaginamos a un portero evidentemente sin guantes, ¿no? Alternativas, pues tú lo has comentado, si hubiéramos hablado de otro periodo de tiempo, pues Manuel Neuer hubiera estado en la pelea. Oliver Kahn, es verdad que fue un auténtico titán, pero no tiene títulos con la selección y el único título que estuvo a punto de ganar, siendo durante casi todo el torneo el mejor portero seguro y uno de los mejores jugadores incluso del torneo en el Mundial del 2002, es verdad que en la final cometió errores, sobre todo en el primer gol de Ronaldo de bulto y no puede entrar por Sepp Maier. Y yo había pensado también, Tony, en Toni Turek, que no será conocido por la mayoría de los que nos están escuchando, que era el portero de la final del Berna del 54, que se convirtió en un héroe nacional hasta el punto de que el comentarista alemán lo catalogó como dios del fútbol, lo cual ocasionó un lío tremendo después porque tuvo que pedir perdón nada menos que a la Iglesia por haber nombrado a Dios en vano. Probablemente el partido más importante de Alemania en su historia, diría, porque estábamos hablando de un país totalmente depresivo después de la Segunda Guerra Mundial, que volvió a sentirse grande gracias al fútbol, y Toni Turek pues, fue uno de los grandes héroes de ese partido. Pero nos quedamos con Sepp Maier. Vale. Pues bueno, en este primero pelead poco, ¿no? Vamos a ver nada de discusión. Vamos a ver la defensa, vamos a destaparlo. Me quedan aquí un par de huecos. Ha habido alguna coincidencia que otra. Sí. ¿Incidencias? Nada, bien, perfecto. A ver. Pues empiezo yo. Yo tengo en la banda derecha Bertie Vogts, centro de la defensa Foster, Karl-Heinz Foster, había un hermano, pero este es Karl-Heinz Foster. Franz Beckenbauer como líbero y Paul Breitner en la banda izquierda. Sí, tenemos la parte izquierda de la defensa, yo creo que la tenemos, coincidimos ambos. Yo tengo de lateral derecho a Manfred Kalt, considerado uno de los mejores laterales derechos de la historia alemana. Es verdad que a nivel de palmarés se puede quedar un poco más cojo que otros jugadores. Jürgen Kohler, por hacer gran referencia sobre todo, ¿no? Esa Alemania de Italia 90. Mítico. Franz Beckenbauer también y Paul Breitner, que es un jugador con un carisma arrollador, además, y un carácter bastante peculiar. Sí, podemos comenzar con los jugadores en los que hemos coincidido. Sí. Franz Beckenbauer, yo creo que no había otra alternativa. Podíamos haberlo puesto como central derecho o central izquierdo dentro de nuestro esquema, pero bueno, creo que es indiscutible que Beckenbauer tiene que estar aquí. 12 años en la selección, del 65 al 77, 103 partidos con 14 goles, campeón del mundo, campeón de Europa y, ojo, 2 balones de oro en el 72 y en el 76, en parte ambos por sus grandes actuaciones con la selección alemana.
el Kaiser Beckenbauer, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Yo creo que sería un fijo ya no solo en el once ideal de Alemania, sino en un once ideal de todos los tiempos de la historia del fútbol, contando cualquier selección o cualquier club. Empezó como centrocampista, un centrocampista box to box, jugando en esta posición todavía con 20 años deslumbró en 1966, llevó a Alemania a la final de esa Copa del Mundo que perdió contra Inglaterra y poco a poco fue retrasando su posición. Hay quien dice que se acomodó y que podría haber marcado una época como centrocampista siendo aún más triunfador de lo que fue y más decisivo de lo que fue. Pero lo cierto es que revolucionó el puesto de líbero. Desde ese estilo elegantísimo y técnico, rara vez se tiraba al suelo para robar un balón. Algo parecido a lo que dijimos en el 11 de la Juve con Gaetano Scirea. Era un jugador que siempre estaba bien colocado, se incorporaba al ataque con el balón controlado, con la cabeza alta, tenía una capacidad única para liderar, lo que hizo que fuera el alma del mejor Bayern y de la mejor selección alemana de la historia. Creo que es, bueno, como hemos comentado, absolutamente indiscutible. Y aparte tenía un carisma muy especial en la semi del Mundial 70 contra Italia, esa semifinal que durante algunos años se conoció como el partido del siglo. Luego ha habido otros partidos del siglo y ahora sigue habiendo partidos del siglo, ya en el siglo XXI. Sufrió una luxación de hombro y Alemania había agotado todos los cambios. Así que Beckenbauer, si sale del campo, pues se quedaría o quedaría Alemania con un jugador menos. Siendo un líder como era, no iba a saltar del barco, jugó la prórroga entera con el brazo en cabestrillo, ganó Italia, pero esa imagen de Beckenbauer es una de las que elegiríamos probablemente para enseñar en un museo de la historia del fútbol o para mandar en una nave espacial como para explicar, ¿no?, qué es el fútbol. Pues pondríamos una de esas fotos, sería esa de Beckenbauer indiscutiblemente, ¿no?, con el brazo en cabestrillo, un auténtico jugadorazo. Sí. Mira, yo voy a aprovechar, Marcos, para contar una pequeña anécdota. Fíjate, no todas las camisetas de estos jugadores blancas. La foto que yo he puesto de Beckenbauer aparece con la camiseta verde. Hay una leyenda urbana acerca de esa camiseta, del por qué Alemania viste color verde. Y resulta, yo era una leyenda urbana que por mucho tiempo me creí, pero resulta que no es así. La leyenda dice que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el primer país que decide jugar un partido amistoso con Alemania es Irlanda. Dicen que por eso, por ese gesto, en gratitud al pueblo irlandés, Alemania pasó a usar frecuentemente el color verde como la segunda equipación. Muy bonito, ¿verdad? Café Karlovich, elegiríamos creer. No es así, no es por eso. ¿Te has fijado en el logotipo de la federación, de la Deutsche Fußball-Bund? Es fondo verde, en tono de césped de fútbol y como las iniciales marcadas como si fuesen líneas de cal. Y es simplemente por eso, corporativismo puro, de ese verde del logotipo, por lo cual casi siempre suelen usar de segunda equipación ese tono verde. O sea que esa historia romántica tan bonita en gratitud a Irlanda, que a mí me gustaba mucho, la verdad, resulta que no era la bonita. Hubiera quedado bien. Hubiera quedado muy bien, muy bien. Pasamos a Paul Breitner. Pues sí, una posición un poquito más complicada que la de Franz Beckenbauer. Yo me he decantado por Breitner, veo que tú también. Sí. Es un jugador que pasó 9 años en la selección con alguna pausa, 48 partidos solo debido a ello, a que no fue un jugador constante en las convocatorias, no precisamente porque los seleccionadores no quisieran convocarlo, sino por elección propia. Es un jugador que empezó como lateral izquierdo, por eso lo hemos puesto aquí. Y esto de lateral izquierdo, en su caso, es casi anecdótico, es un jugador que podría haber jugado pues prácticamente en cualquier lado, porque es que incluso era diestro. Y lo tenía todo. Tenía físico, tenía técnica, tenía carácter, tenía personalidad, tenía pegada. Así que con el paso de los años fue adelantando su posición, un poco al modo Gareth Bale, empezando como lateral izquierdo y acabando pues prácticamente jugando por todo el campo. En el Madrid, de hecho, que jugó en Real Madrid, después de jugar en el Bayern, Paul Breitner jugó ya de centrocampista. Y era una persona polémica y rebelde. Solo hay que ver su imagen, se dejó barba, cabello largo y se declaró abiertamente comunista. Se negó a ir al Mundial de Argentina 78 por estar en ese momento vigente el régimen de Videla y no contento con eso, no simplemente renunció, sino que a los compañeros que acudieron los acusó de eunucos políticos por no hacer lo mismo que estaba haciendo él y, según él, con su presencia, pues apoyar a un régimen dictatorial como el de Videla. En el 88 fue nombrado selección de Alemania, esto ya fuera de su carrera como jugador,
Y su elección no gustó a todos, muchos aficionados estuvieron en contra y duró 17 horas, por lo cual es conocido como el 17, el entrenador de las 17 horas, ¿no? El 17 Stunden Bundestrainer, que así lo llamaban. Así que Paul Breitner, incluso después de su retirada, pues fue una persona que llamó la atención y que dio que hablar. Digo que no ha sido tan fácil porque yo en mi caso sí que estuve dándole vueltas. Bueno, sí que me decanté por Breitner desde el principio, pero aquí, si tú me hubieras dicho Andreas Brehme, el Euro del 90, con el gol de penalti de la victoria, podríamos haber tenido una discusión. Sí, un debate. La verdad que cualquiera de los dos yo creo que podría haber entrado perfectamente, pero es verdad que no sé, que Breitner como que tenía ese carisma, no sé, tenía ese algo que a mí me ha empujado, de hecho, a decidirme por él. Bueno, marcó en la Copa del Mundo del 74, sí. Gol de penalti. Marcó el gol que igualó el gol inicial de Holanda. Y también marcó el gol de Leonor, ya jugando como centrocampista de Alemania en el Mundial 82 contra Italia. Por lo cual, jugador que marca en 2 mundiales. Mi pequeña duda, pudo venir por falta de trayectoria igual, por esa renuncia que hizo de la selección durante algunos años. Y bueno, Brehme tenía más partidos, pero bueno, finalmente me decanté por Paul Breitner y creo que estamos de acuerdo. Poca discusión aquí. 2 de 2 en defensa. Vamos ahora con las alternativas. Pues sí, vamos al otro puesto de central. Yo he puesto a Karl-Heinz Foster y voy a defender por qué. Estamos hablando de 10 años en la selección, un jugador que desempeñó la mayor parte de su carrera en el Stuttgart. Campeón de la Eurocopa del 80, subcampeón del mundo en el 82 y en el 86. No tuvo suerte en los mundiales, no fue campeón del mundo. Aquí creo que tiene un poco de razón de ser que pudieras o que hayas elegido a otro jugador. Foster era un marcador central, implacable, rápido, fuerte, bueno en el juego aéreo, durísimo en el 1 contra 1. Es verdad que no tenía la elegancia de Beckenbauer, no tenía ese aura, ¿no? de jugador que podía tener Beckenbauer. Pero era un grandísimo central. Y un Karl-Heinz Foster que compartió vestuario en la selección con su hermano Bernd. Y podemos decir que alcanzaron la final del 82, la perdieron, y podemos decir que esto es un caso único, ¿no? 2 jugadores, hermanos, que alcanzan la final de una Copa del Mundo. Desgraciadamente para ellos no fueron campeones, pero eso ha pasado más veces. Y ha pasado en Alemania, en el Mundial 54, cuando los hermanos Walter fueron campeones del mundo. Fíjate, la familia como debería estar orgulloso de ellos en esa final mítica contra Hungría del 54. Pero tú aquí no estás muy de acuerdo conmigo, ¿verdad? A ver, yo me he ido a un jugador, he tirado aquí de currículum, ¿no? Y me he ido al 10º jugador con más partidos en la historia de la selección alemana, Jürgen Kohler, con 105 participaciones. De hecho, tan solo que no sean del 2000 hacia adelante, es decir, de la generación ahora, que obviamente hay muchísimo más carga de partido, porque es verdad que este termómetro, si ya metemos jugadores más actuales, se dispara un poco, ¿no? Con la cantidad de partidos ya que hay. Los únicos que le superan, que no son ya siglo XXI, por decirlo de alguna manera, Lothar Matthaus y Jürgen Klinsmann. Lothar Matthaus, el jugador con más participaciones, 150, ya hablaremos luego de él seguramente, creo que saldrá, no sé por qué. Campeón del mundo, campeón de Eurocopa, de los pocos jugadores que han ganado todos los títulos posibles, a nivel incluso de clubes también. Y yo creo, como he dicho antes, ¿no? También para reconocer, ¿no? esa Alemania de los 90, que realmente yo el mérito que le doy a esa Alemania no es que gane, por ejemplo, los 70, ¿no? Que gana 72-74, sino que gana el 90, da muy buena imagen, sobre todo al comienzo en ese Estados Unidos 94, que se queda a cuartos de final. Vuelve en el 96, en la Eurocopa. Creo que es un equipo que durante esa década entera sí que estuvo dando guerra. Incluso los últimos coletazos se podrían poner en 2002, cuando llegan a la final del Mundial de Japón y Corea. Por lo tanto, es un poco homenajear esa Alemania, ¿no? Y luego Jürgen Kohler, pues un central tremendo, un jugadorazo. Yo creo que, bueno, que puede optar a entrar en este 11. Bueno, campeón del mundo del 90, campeón también del Oro del 96, pero ahí se lesionó el minuto 13 del primer partido. Bueno, pero estaba en esa... Consta en el palmarés, hombre, como el campeón, yo no, evidentemente. Pero bueno, no fue un jugador muy importante y representativo. Bueno, yo
creo que te puedo comprar la opción de Jürgen Klopp. La verdad es que también lo pensé, me decanté finalmente por Forster. Porque sí, porque tenía que poner a uno, pero es verdad que Jürgen Klopp era mi segunda opción. Campeón del mundo, eso tiene que pesar en la elección. No podemos obviar, ¿no? Que la competición más importante a nivel futbolístico mundial, pues si un jugador la gana, en caso de empate, en caso de duda, pues que pueda estar por delante. Así que venga, te compro a Jürgen Klopp. Vamos, ahí, el primero, el mejorado. Vamos con el lateral derecho, porque ahí también tenemos discrepancias. Bueno, y aquí voy a luchar por mi elección, porque yo creo que, bueno, Manfred Schulz, que es tu jugador elegido, también es un gran jugador, ¿eh? Un pedazo de jugador. Karls, Briegel, esos dos laterales, derecho e izquierdo, del principio de los 80, eran una pasada, ¿no? Una maravilla, eran pura sangre. Pero es que estamos hablando de Bertie Vogts, del lateral derecho del Borussia Mönchengladbach, 14 años en la selección, 96 partidos, campeón del mundo, campeón de la Euro, estuvo en todo ese ciclo triunfal de la Alemania de los 70. Uno de los jugadores, entonces estaban el Bayern de Múnich y el Borussia Mönchengladbach luchando codo con codo por las ligas alemanas, básicamente, y en la selección se unían y convirtieron a Alemania pues en una pedazo de selección. Lo llamaban el Terrier. Era un lateral agresivo, incansable, muy duro en defensa, especialista del marcaje al hombre. Hacía un trabajo sucio que no llamaba la atención, pero era un hombre clave en la selección alemana de los 70. Y todavía se recuerda su marcaje a Cruyff en la final del 74. Es verdad que la primera jugada se le escapó. Forzó Cruyff ese penalti con el que Holanda abría el marcador, pero ya no volvió a suceder. Siguió a Cruyff por todo el campo, no lo dejó respirar y es que lo anuló completamente, al que era en ese momento el mejor jugador del mundo. Así que estamos hablando de un jugador clave en el título de los alemanes. Esto ya no cuenta, lo que voy a decir ahora, porque estamos hablando de trayectoria de estos jugadores como jugadores, pero también Bertie Vogts fue el entrenador que ganó la Euro 96, que acabamos de comentar con Alemania, desde el puesto de entrenador, e incluso en el 90 estuvo presente en el equipo técnico como segundo entrenador, un poco Zagallo, ¿no? Sí, me he recordado. Un poco talismán sí. en varios puestos dentro de la selección alemana. Así que, oye, yo creo que he dejado clara mi posición. Buena defensa. Ahora tienes que defender tu Manfred Schulz. Manfred, mira, antes he tirado de currículum con Kohler, con Manfred Schulz. Yo creo que es lo que le pesa un poco, ¿no? Fue campeón de Europa con Alemania en el 80, perdió subcampeón del mundo, que tampoco, está mal, en el 82, pero es verdad que le falta más currículum. Así era un lateral derecho, a nivel de juego puede ser de los mejores, top 3 yo creo seguro, en la historia de Alemania. Fíjate, a nivel de clubes me ha llamado mucho la atención su currículum, su carrera prácticamente se basa en el Hamburgo, con el cual también fue campeón de Europa, pero tiene un partido con el Girondins de Burdeos. Juega tan solo, tiene una aparición y luego acaba en un equipo que actualmente está en la segunda Champions, o sea, está como en cuarta división francesa, el FC Mulhouse de Francia, para volver justo después al Hamburgo ya a poner punto final a su carrera, ¿no? Donde realmente es con el club que más se le relaciona. Aquí te compro yo lo de Bertie Vogts. Yo había pensado, pero se nos salía del tema del tiempo en Philipp Lahm. Sí, bueno, si hubiéramos abierto un poquito más el abanico de años, desde luego... Yo creo que habría tenido no debe decir entrado, pero muchas papeletas... Sí, yo creo que hubiera sido una discusión magria, de Philipp Lahm contra Bertie Vogts. Sí, porque Philipp Lahm al final fue también un poco el que vivió todo ese proceso, ¿no? de Alemania. El proceso que para ellos fue muy duro, por ejemplo, la final de la Eurocopa del 2008 contra España, que fue luego también la derrota con España en el Mundial. Fue ese proceso de aprendizaje que estuvo Lahm en todo momento y lo culminan, ¿no? Con ese título mundial en Brasil, pero, como hemos dicho, se nos sale un poco ahí de la línea temporal. Pero bueno, está bien también recordarle. Pero aquí, venga, te compro a Bertie Vogts, creo que merecido, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Es un poco Mister Alemania casi, no se podría decir. Bueno, yo creo que me hubiera quedado igualmente con Bertie Vogts por delante de Philipp Lahm, pero es verdad que esa discusión no se va a dar porque se nos va de tiempo. El fútbol ficción. Pues pasamos a la medular, ¿no? Vamos a la medular. Venga, vamos a ver cómo me sorprendes con estos tres. Yo creo que aquí puede haber menos consenso que en el caso de... ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, alguno coincidiremos, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a coincidir en Yo, alguno. uno, pero no, seguro. pero creo que en dos no. Esa es mi apuesta. A ver, Vale, vamos allá. destapamos. Destapamos. Mira, ¿no ves? Pues dos. Ah, hemos coincidido en dos. 2 de 3, claro. Vale, mira, pues me ha sorprendido. Sí, oh. Pensaba que iba a ser solo en uno, vale, pues... Oye, yo tengo a Fritz Walter, ¿Mm? a Lothar Matthaus y a Overath, ¿Mm? a Wolfgang Overath. Coincidimos en Walter y en Matthaus y yo he metido a Pierre Libarski. Vale, bueno, a ver, empezamos de nuevo por los jugadores en los que coincidimos para seguir un orden, digamos, ¿no? Una lógica dentro de nuestra discusión. A ver, Lothar Matthaus, pues, qué decir, ¿no? 20 años en la selección, entre el 80 y el 2000, 150 partidos, 23 goles, campeón del mundo en el 90. En la Eurocopa del 80 estuvo, si contamos a Jürgen Höller como campeón del 96, tenemos que contar también a Lothar Matthaus como campeón del 80. Seguro que tienen el trofeito en su casa, la medallita. Lo tiene. Fue el típico jugador que juega un poco en el último partido de la fase de grupos, cuando ya están clasificados. Pero estamos hablando de un jugador que fue Balón de Oro en 1990, gracias a, sobre todo, su participación con la selección, su mundial en Italia. Participó en 5 mundiales y Lothar Matthaus, es verdad que era un jugadorazo, era un todoterreno, era potente, llegador, tenía visión de juego, tenía pegada desde fuera del área. Ya en el Mundial 82 fue un jugador importante, en el 86 fue el primero en el que fue titular indiscutible y ahí empezó a ser el Matthaus que todos conocemos. En el 90 jugaba de medio centro ofensivo, es verdad, pero abarcaba muchísimo campo con esa agresividad, esa zancada que le caracterizaron durante su plenitud como jugador. Lo hemos puesto de medio centro, yo creo que igual no era su posición, mejor posición, pero desde luego podía jugar ahí, era un auténtico... Todoterreno, sí. Todoterreno, un comodín, ¿no? Con el paso de los años es verdad que fue perdiendo físico, como es normal, y terminó de líbero. Eso es algo que ya no sucede apenas, lo de que un jugador vaya retrasando su posición. Ahí vemos Luka Modric, por ejemplo, ¿no? Con casi 40 años, pues juega menos, pero sigue jugando en el mismo sitio, ¿no? Sí. Igual retrasa un poquito su posición de casi media punta, medio centro, exacto. eso lo vemos más. Pero esa posición de líbero que se veía en el fútbol alemán, sobre todo en el alemán, de finales de los 80, principios de los 90, de jugador crack del medio del campo que de repente pasaba a ser líbero, pues eso lo vimos en Beckenbauer, el primero, no por edad, sino porque él fue retrasando su posición. Lo vimos con Lothar Matthaus, lo vimos con Olaf Thon también, ese pedazo de centrocampista alemán. Y bueno, era una manera que tenían de alargar sus carreras. Y Matthaus, si a nosotros nos gusta, a otro que le gusta era nada menos que a Maradona. Maradona dijo que era el mejor rival al que se había enfrentado. Ojo, Así que, ahí es nada, que te diga bueno. eso el Diego. Buen padrino. Pues sí, la segunda coincidencia, Fritz Walter, que es que no es otro que el gran héroe de la primera Alemania campeona del mundo. Fue el protagonista de, por aquel entonces se podría decir, una de las mayores hazañas de la historia del fútbol. Enfrentarse a toda una selección, lo hemos dicho antes, la Hungría de Ferenc Puskás, que no es nada. Ojo, dio la gran sorpresa y se convirtió en el gran héroe. Estamos hablando de una Alemania posguerra, en crisis, depresión, y dio la gran alegría al país. Se puede decir la primera gran alegría, ¿no? En modo fútbol en este caso, y protagonizando esa gran sorpresa se convirtió en el gran héroe nacional. Es que fue todo un milagro, Tony, porque ya no solo estamos hablando de probablemente una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol, esa Hungría de Ferenc Puskás. Estamos hablando también de una selección que en la primera fase había ganado por 8-3 en la fase de grupos a Alemania y se plantaron en la final y fueron capaces de ir perdiendo por 0-2 y aún así de remontar y acabar ganando por 3-2 con una gran actuación de Fritz Walter, que no marcó en ese partido, pero sí que fue absolutamente clave con ese estilo que él tenía, muy técnico, de mucha personalidad, de no darse por vencido. El jugador que da nombre al estadio del Kaiserslautern, que fue el equipo en el que militó durante toda su carrera, pues bueno, estamos hablando de un pedazo de jugador que tiene que estar en este 11 de gala. Hablamos de un jugador que también tiene una expresión en Alemania, ya no la conocíamos, a pesar de haber vivido allí, nosotros no la conocíamos, pero hay una cosa que se llama el Fritz Walter Beta, o sea, el tiempo de Fritz Walter,
que hace referencia al clima lluvioso con el que se decía que el capitán alemán rendía mejor, porque él había contraído malaria durante la Segunda Guerra Mundial y esto le provocaba cierta debilidad, era malo con altas temperaturas, ¿no? Era peor con altas temperaturas, pero cuando llegaba el clima frío y lluvioso, pues rendía de maravilla. Y esto, por un lado, puede ser una leyenda urbana, aunque tiene un origen médico incluso, ¿no? De esa enfermedad que sufrió, pero también viene de que en esa final de Berna, en esa final del año 54, empezó a llover, el partido se puso cada vez más húmedo, el campo se puso cada vez más pesado y ahí fue cuando emergió su figura y eso pues también provocó este mito, ¿no? Del tiempo o del clima Fritz Walter. O sea, aquí, bueno, mira, hemos coincidido, estamos hablando de uno de los mitos mayores de la historia del fútbol alemán y tiene que estar en el once de gala, sí o sí. Pues vamos ahora con las diferencias, que en este caso, fíjate, te he sorprendido, y tan solo hay una diferencia. Yo me he decantado por el jugador berlinés Pierre Littbarski. Fue subcampeón del mundo en el 82, subcampeón del mundo en el 86 y fue campeón del mundo en Italia 90. Un jugador pequeño, habilidoso, de corte ofensivo, muy buena visión de pase. Fue muy importante, una vez más, pues eso, ¿no? Un poco también para homenajear esa Alemania de Italia 90. Creo que es un jugador que tenía gol, tenía pase. Es verdad que su faceta goleadora se dio más, sobre todo, a nivel de clubes, que en este caso no contaría. A mí me marcó en Bundesliga cerca de 200 goles en total en toda su carrera. Acabó su periplo como jugador jugando en la liga japonesa. Pero creo que en esa época, en esa década 80 hasta 90, que al final es lo que has dicho tú, ¿no? Llegar a finales del Mundial no es algo nada fácil, ¿no? Entonces, por darle también un poco de valor a esas selecciones que estuvieron a punto, no lo consiguieron, pero que finalmente llegó a conseguirlo, pues me he decantado por este jugador. Gran jugador Littbarski. Tengo la duda de si Littbarski se puede considerar un centrocampista, un centrocampo de tres. Claro. Yo lo consideraría más bien atacante, ¿no? En un 4-3-3 lo consideraría atacante. Pero es verdad que, por ejemplo, en Italia 90 sí que cogió un perfil más eso, ¿no? De jugador entre líneas, de dar ese pase último. Por ahí me he decantado más a meterlo a lo mejor en esa media punta, quizás, ¿no? Más de interior, a lo mejor, más que, obviamente no a nivel de centrocampista como lo han matado, ¿no? Yo aquí te lo voy a discutir, se puede hablar, pero te lo voy a discutir porque el que he elegido yo, Wolfgang Overath, es pues de mis jugadores fetiche probablemente. O sea, yo, independientemente del jugador que elijamos para este once de gala, invito a todos los que estéis escuchando este capítulo a ver algún vídeo de Wolfgang Overath, porque estamos hablando de un pedazo de jugador. Era un mediocampista zurdo, de una clase brutal, una gran visión de juego, pase milimétrico. A mí, fíjate, me parece un centrocampista de un estilo adelantado a su tiempo, una especie de Mesut Özil, un poquito más retrasado probablemente en su juego, y además, ¿qué le faltó a Mesut Özil? Pues no calidad técnica, desde luego. Lo que le faltó fue, pues, alargar un poco más su carrera, ser un poquito más profesional probablemente, y ser un poquito más regular de lo que fue, ¿no? Pero está avanzado, ¿eh? Sí, pero igual se cuida ahora más de lo que se cuidaba durante su carrera deportiva, ¿no? Pero este Overath era un jugador, ya os digo, impresionante. Por favor, si podéis ver algún vídeo de él, 100% recomendado. Ya jugó en la final del Mundial, bueno, todo el Mundial, ¿no? 66, fue pieza clave en la selección alemana del 74, competición tras la cual se retiró como campeón del mundo. Es verdad que durante algunos años estuvo algo opacado por otro pedazo de jugador como era Günter Netzer, que, por ejemplo, en el caso del Euro del 72 le quitó el puesto, pero Helmut Schön, el seleccionador alemán, volvió a confiar en él para el 74 y, como digo, pues fue una de las piezas clave. Un jugador que siempre jugó en el Colonia, participó, aparte del Mundial 66 y del 74, también en el Mundial 70, y ha sido 3 mundiales que ha participado, primero, segundo y tercero. Con él, en el campo, jamás Alemania se bajó del podium de un mundial. Ya te digo, me parece un pedazo de jugador. Wolfgang Overath, 12 años en la selección, 81 partidos, 17 goles. Con Littbarski nunca dejaron de jugar la final, ¿eh? También te digo, o sea, a nivel ahí, ese argumento no me valió. No, pues mira, te voy a dar la razón, te voy a dar el gusto por tener un centro del campo que represente 3 décadas diferentes.
del fútbol. Porque es verdad que con Lothar Matthaus ya tenemos también esa representación de los 90. Perdemos un poco el valor ese de los 80, pero bueno, me gusta tener a un jugador del primer mundial, otro jugador de esa época más dorada de los 70 y luego a Lothar Matthaus, que yo creo que nos vale para eso. Entonces te voy a conceder el... ¿Tan fácil me lo pones? Sí, no... No, No, hombre, a ver, son grandes jugadores realmente, cualquiera de ellos No. podría estar. No, Livansky, yo creo que era eso, ¿no? También es verdad el tema de la posición. Que a lo mejor está ya a caballo entre delantera, lo podríamos haber puesto perfectamente en el extremo derecho, por ejemplo, pero sí, te lo concedo. Me estás esperando, ¿no? Para los delanteros. Obviamente. Te debo una entonces ahora, ¿no? Bueno, ya veremos, a lo mejor coincidimos. Te sorprenden, ¿no? Últimamente. Vale, venga, pues Oberad, de verdad, o sea, jugadorazo, y ya lo he dicho, recomiendo ver algún vídeo suyo porque es una maravilla de jugador. Venga, pues vamos a los tres, Venga. a nuestro tridente de ataque. A ver qué ver. coincidencias tenemos. Bueno, Yo hay uno seguro. que no creo que hayamos Uno coincidido. seguro Uno que sí, coincidimos, hombre. segurísimo, y los otros dos, a ver. A ver. Venga, a ver. ¿Qué sale? Mira, espérate, lo vamos a ir quitando. Venga. Así, uno. 1-1. Aquí de momento Venga, no. pues aquí no. Yo, Pero a lo mejor lo tenemos Rummenigge, después. tú Klinsmann. ¿A que sí? Torpedo Müller, ahí que coincidimos los dos claramente. Y venga, en el último, yo creo que tampoco. Te he hecho una cruzada. Mira, pues dale. Joe Besseler y tú Rummenigge. Bueno, pues solo hemos tenido una discrepancia. Sí, total 4 en todo el equipo. Vale, bueno, pues vamos a analizar primero A los que coincidimos. a los que coincidimos. Sí. A ver, Torpedo Müller. Sí, máximo goleador histórico de... No, segundo máximo goleador histórico. Máximo goleador histórico. Aquí hago otra mención a otros jugadores que si hubiese entrado en 2014 habría tenido bastantes papeletas. Estamos hablando del máximo goleador histórico del mundial. Estamos hablando de Miroslav Klose, jugador con más goles en su haber, campeón del mundo en 2014. Podría haber entrado si llega a entrar en 2014. Lo hubiese tenido difícil aún así, yo creo. Para mí, por lo menos. Con Klose cuesta, porque es verdad que si miras las cifras es indiscutible. Sí. A nivel estadístico, desde luego, cierras cualquier debate, pero... Los que hemos visto jugar a Klose, a ver, no hubiéramos fichado probablemente a Klose para nuestro equipo. Yo no, exacto, te iba a decir, no. Por lo cual... Mira, yo solo voy a contar un disparate porque hemos dicho que Torpedo Müller es segundo máximo goleador histórico, pero es que la cifra que sale por partido es de 1,09 goles por partido con Alemania. 68 goles en 62 presencias. Brutal. Es una bestialidad. O sea, estamos yendo a cifras rollo, o sea, cuando hablábamos, ¿no?, de las cifras de Cristiano y Messi, cuando partían récords tras récords año tras año, en su mejor momento, pues Gerd Müller era eso. Es que, claro, no juega muchos partidos porque solo estuvo 8 años en la selección. Ahora diremos por qué. Campeón del mundo del 74, campeón del Euro del 72. Hemos sacado bastantes jugadores de este ciclo, pero es verdad que esa Alemania era brutal, era tremenda. Müller, que fue posiblemente pues el definidor más letal que ha dado el fútbol en su historia. Igual del fútbol clásico, ¿no? Si sacamos un poco el fútbol actual de la ecuación, probablemente con Ferenc Puskás el jugador más letal que haya existido. Un jugador con un físico inusual para un delantero centro, un jugador bajo, rechoncho casi diría, de piernas cortas, con el centro de gravedad muy muy bajo, un jugador sin velocidad punta. Pero, claro, ese centro de gravedad tan bajo le permitía girar en espacios mínimos, tenía una aceleración explosiva en los primeros metros de carrera, muy pocos metros, un poco a lo Romario, diría, Sí. que le permitía rematar todo lo que llegaba al área, y ahí en el área es que era implacable. Disparaba de volea, a la media vuelta, con la derecha, con la izquierda, de cabeza, siempre le caían los rechaces, por algo sería, siempre estaba bien colocado. Imagínate ser un defensa y tener a Müller a tu alrededor, y dices, es que me la va a liar, y te la liaba. Estamos hablando de más de un gol de media por partido con la selección. Impresionante el Torpedo Müller, ¿no? O sea, Sí. totalmente indiscutible, aquí no hay nada. no hay duda. Müller, que además marcó el título del 74 y se retiró de la selección ese mismo día con 28 años, por lo cual podría haber tenido por delante una carrera aún más importante en su selección. Yo creo que esto ya es hablar por hablar, es un what if, pero Alemania perdió la final del 76 contra Checoslovaquia, la Checoslovaquia de Panenka, con ese gol en la tanda de penaltis de Antonín Panenka. Pues igual no conoceríamos a Panenka hoy ¿No? si hubiera Müller decidido continuar con la selección. ¿Cómo se llamaría la revista?
Buena pregunta. Pues no lo sé, pero igual se llamaría Müller, ¿no? Hubiera sido La revista Torpedo. decisiva en este partido. Porque Müller dejó la selección, como digo, con 28 años. ¿Por qué? Por una cosa un poco extraña, ¿no? En la celebración del Mundial 74, resulta que la Federación Alemana no permitió que las esposas de los jugadores estuvieran en la celebración. Y Müller dijo, así, no estoy de acuerdo, celebro como campeón del mundo, pero yo a esa selección no vuelvo. Y no volvió. Y con 28 años se retiró de la selección, una selección con la que él se identificaba muchísimo, con la que tuvo, pues, algunos de sus mejores momentos como jugador. Dijo que se iba, se fue, cabezón, y no volvió. No, sí, desde luego Schuster, Müller, Breitner por otros motivos, pero cada uno con su cabezonería. Ojo, también eso es digno de estudio, ¿no? El tema de las rebeliones de los jugadores alemanes con su selección. Pues oye, vamos al otro jugador en el que coincidimos, que es Karl-Heinz Rummenigge. 10 años en la selección en su caso, 45 goles en 95 partidos. Qué poco parece. Acabamos de hablar de Müller, qué poco parece. Campeón de la Eurocopa del 88, 2 veces subcampeón del mundo. Fíjate esa generación, ¿eh? Sí. 82, 86. No todos llegaron al 90, algunos se quedaron en el camino. Pedazo de jugadores, pedazo de selección y no tuvieron el premio del Campeonato del Mundo para que le demos también valor a serlo, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que, bueno, una buena selección tiene que serlo por inercia. La España del 2010, ¿cómo no iba a ser campeona del mundo, por ejemplo? Pero podía haberse quedado perfectamente a las puertas. Se nos olvida muchas veces que son detalles, ¿no? Lo que te marcan la diferencia entre el título y la gloria eterna y parece que luego sucumbes, ¿no? Al fracaso estrepitoso y es lo que dices, ¿no? Lo difícil que es llegar hay que valorarlo muchas veces, ¿no? Y aquí tenemos una generación entera liderada por Rummenigge, un pedazo de delantero potente, técnico, goleador, que no era delantero centro, no era extremo, era un poco aposicional, era todo a la vez. Aparecía por todos los lados y era el líder ofensivo de esos primeros 80. No logró levantar la Copa del Mundo, como hemos dicho, pero tampoco por eso vamos a deslucir su pedazo de carrera como jugador. De hecho, fue 2 veces Balón de Oro, en el 80 y en el 81. En el 80, en gran parte, gracias al la gran actuación que tuvo en esa Eurocopa, con una Alemania, fíjate, que igual no suena tanto, ¿no? Como la Alemania de los 70, como la Alemania del 90, como esa Alemania de mediados de los 80, pero la Alemania del 80 era un pedazo de equipo también, con Bernd Schuster, por ejemplo. Sí. Y bueno, tuvo mala suerte también Rummenigge. En el Mundial 82, por ejemplo, se lesionó. Aún así, fue clave para remontar a Francia. Probablemente la prórroga más emocionante de la historia de los mundiales, junto con esa que hemos comentado antes de Italia contra Alemania, del brazo en cabestrillo de Franz Beckenbauer. Y en el 86 volvió a marcar un gol importantísimo, el que iniciaba la remontada de esa final contra Argentina. Se adelantó Argentina por 2-0, remontó a Alemania esos 2 goles y finalmente ese pedazo de pase de Burruchaga Maradona acabó con los sueños de Rummenigge y del resto de sus compañeros, pero jugadorazo Rummenigge. Pues vamos con nuestra diferencia en esta línea de ataque. Tú antes has dicho que Overath era jugador fetiche tuyo. Para mí, de mis delanteros favoritos de los 90 era Jürgen Klinsmann. Sí, me encantaba, Klinsmann. Klinsmann, además me parecía un jugador un poco, en esa época, ¿no? En la cual era de los que más abogó por salir al extranjero, por probarse en otras ligas, Inter de Milán, Mónaco, luego en el Bayern de Múnich, obviamente, bueno recordarlo. Pero hablando a nivel de selección, fue clave en esa selección de los 90, título en Italia 90, en esa selección del 96, es verdad, el gol aquel de oro que lo marca Oliver Bierhoff contra la República Checa, contra la sorprendente República Checa con la que no contaba nadie, y aparecen nombres como Pavel Nedved, Poborski, etc. Pero para mí Klinsmann es eso, es la Alemania de los 90. Yo lo ligo una cosa a la otra. Podríamos hablar también de a lo mejor la figura de Oliver Kahn después, pero luego a nivel estadístico, pues cuarto máximo goleador histórico alemán, 47 goles en 108 apariciones. Klinsmann luego también tuvo el papel predecesor a esa gran Alemania de Joachim Löw
como seleccionador en 2006. Dicen que es el inicio, ¿no? Un poco del resurgir de la selección alemana. Estamos aquí para jugarlo como jugador, no como entrenador, pero bueno, hay que también un poco ver el contexto de Jürgen Klinsmann. Y luego un tipo que muy poco alemán en cuanto a lo que tenemos, el estereotipo que tenemos entendido de, que tú y yo sabemos bien que la mayoría de veces no se cumple, de hombre frío, no, era un tío de un carácter amable, un tío siempre muy, muy abierto. A mí me cae genial. Y creo que tiene que estar en este 11 histórico. Klinsmann para mí tiene que estar. Hemos dicho antes, yo hago mucho, ¿no? También esto, ¿no? El tema de la representación de las décadas. Yo creo que en esta década de los 90, esa representación noventera tiene que estar y en las botas de Klinsmann tiene que estar ahí. Bueno, has postulado tu elección. Lo ha ganado todo en Alemania, ¿qué te voy a decir más? Es que... ¿Qué voy a decir yo ahora, no? ¿Cómo defiendo yo al mío, no? Bueno, pues ver, creo que lo tengo también fácil para defenderlo, ¿eh? O sea, estamos hablando de Uwe Seeler, 16 años en la selección, 72 partidos, 43 goles. Es que la media no sale. Después de haber visto a Torpedo Müller, es que la media no sale. un poco pobre, ¿no? Después de Müller, Pero Uwe Seeler disputó 4 mundiales, 58, 62, 66 y 70. Fue subcampeón en el 66 y hablamos de un delantero icono en el fútbol alemán. Si no hubiera asistido Torpedo Müller, pues probablemente el más icónico de su historia. También era un delantero de área, un gran rematador, fuerte en el juego aéreo, a pesar de medir solo 1,70, y era un líder natural en el Hamburgo, que era el club en el que permaneció durante toda su vida, un One Club Men, como en la selección. Pero aquí es verdad que tuvo mala suerte también Uwe Seeler, porque Alemania es campeón en el 54, es campeón en el 74... Y en todos los mundiales, entre ese 54 y 74, esos 20 años, en los que Alemania no fue campeona, ¿quién estaba allí capitaneando la selección? Uwe Seeler. O sea, hay vida antes de Ballack. Porque Ballack es un caso muy similar. Ballack justo lo deja cuando ya Alemania va a poder ser campeona de algo y llega justo después de que casi haya sido campeona de algo. O sea, lo de Michael Ballack es igual, pero es que Ballack encima es a nivel de clubes también. Y Seeler, aparte de todo lo que hemos comentado, comparte con Pelé una hazaña histórica, que es jugador que ha marcado goles en 4 Copas del Mundo diferentes. 58, 62, 66 y 70. En México 70 además marcó de espaldas, un gol con la nuca, que era uno de los remates más fetiches, ese remate hacia atrás, contra Inglaterra en cuartos, vengando la derrota del 66. Un pedazo de jugador Seeler, un auténtico mito, pero bueno, yo también había pensado en Jürgen Klinsmann. Es verdad esto que comentas también, ¿no? De representar cada década. Era el delantero de los 90, ¿no? Se puede decir. Jürgen Klinsmann es campeón del mundo, cosa que Uwe Seeler no. Venga, te voy a comprar yo en este caso a ti a Jürgen Klinsmann. Tampoco te voy a hacer el feo. Si es tu jugador fetiche, si tú me has comprado... No, de verdad, era de mis jugadores favoritos de los 90. En Estados Unidos, 94, de hecho, era el líder, se puede decir, de esas selecciones. Es verdad que, bueno, y no tienen tanto éxito como en el 96 en la Eurocopa de Inglaterra o anteriormente en el Mundial de Italia 90, pero sí que era un jugador que yo lo disfrutaba mucho viéndolo y luego ya sus coletazos finales ya en el Bayern de Múnich también. Tiene que estar en esta. Venga, pues cogemos a Jürgen Klinsmann como tercer delantero para acompañar a Rummenigge. Bueno, comentar otros delanteros, a lo mejor no tuvieron tanto calado. Bierhoff, por ejemplo, era un delantero más... yo sobre todo a Bierhoff, hombre, pues darle ese reconocimiento, ¿no? Ese primer gol de oro que decidió una competición como fue la Eurocopa, ¿no? Esa que ya hemos comentado. Rudi Völler también fue otro grandísimo delantero que se podría perfectamente haber colado en otro contexto. Lo ya comentado de Klose a nivel numérico y sobre todo si hubiésemos extendido un poco más. O sea, es verdad que Alemania siempre ha tenido grandes delanteros, ¿no? Y luego, por ejemplo, mencionar también Müller, la cantidad de partidos. De hecho, a mí cuando todo el mundo estaba... Sí, Thomas Müller. Cuando todo el mundo estaba, ¿no?, con Özil, a mí Müller me flipaba. Eso lo recuerdo, ¿eh? Eso lo recuerdo, que me lo dijiste. Estábamos en Alemania y me dijiste, ojo con Thomas Müller, que te encantaba. Sí. Y bueno, poco ortodoxo, bastante heterodoxo Thomas Müller, pero es verdad que es un pedazo de delantero también. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando, pues eso, ¿no? Una de las selecciones más importantes a nivel mundial, más completas, yo diría, en currículum. Y obviamente gran cantidad de jugadores. Vamos a ver los técnicos. Pues ¿no? Venga, vamos a ver los técnicos. Yo no sé, yo creo que aquí habremos coincidido, ¿no? Yo creo que sí. Venga, no sé, igual me sorprende. Klose, ¿te imaginas? Sí. Oye, Klinsmann, ¿te imaginas Klinsmann? 2006 levantó la moral de Otra vez. Oye, pues eso se podría llegar a dar, ¿eh? O sea, un jugador que además sea mejor jugador y mejor entrenador. Sí, eso, no hay ninguna norma, ¿no? De no, regala que lo impida. No.
O sea, lo que no sé si ha existido... perfectamente se podría. Bueno, alguna selección. Beckenbauer también aquí. Sí. Campeón del mundo del 90. Sí, es verdad. Bueno, Pero hemos decidido por... sí, nos hemos decidido por Helmut Schön. Helmut Schön, un del Bosque alemán, se podría decir. Por Bueno. carácter, por... Yo, declaraciones que he leído de jugadores, persona muy lejos de lo que pensaríamos, o sea, imaginen un Mourinho, un entrenador de ese carácter, pues no, todo lo contrario, era un tío muy afable, se preocupaba mucho de los jugadores a nivel personal. Los jugadores estaban deseando ir a la selección porque él era una especie de, no sé si decir padre, pero sí de una persona que les trataba... Decir tratar muy bien suena a lo mejor corto, pero sí que, pues eso, ¿no? Que se preocupaba mucho por ellos. Un jugador que no miraba el carnet de identidad a la hora de convocar jugadores y contar con ellos. Les da igual que esos jugadores ya tuviesen por encima de la treintena, que estamos hablando en una época que la edad sí contaba bastante más que ahora, sino que él se fijaba en el talento. Y sobre todo, un entrenador que pues está considerado eso, ¿no? Se podría decir el mejor entrenador de la historia de la selección de Alemania. Sí, tenía como tú dices, ¿no? Un enfoque equilibrado entre disciplina y libertad. Y era un entrenador que además tácticamente era bueno, no solo era un gestor de vestuarios, ¿no? Y oye, un entrenador con esa gorra y con ese chándal, oye, somos retro y también cuenta, ¿eh? Hombre, la estética también la tenemos que estética. tener en cuenta en caso de duda. Marcando porque- tendencias, marcando tendencias. Totalmente, con esas patillas, esa gorra. Así que nada, oye, yo creo que Helmut Schön, 100%, estamos de acuerdo y tiene que ser el entrenador de nuestro once de gala de Alemania. Sí, sí. Pues, bueno, nos ha dado mal, ¿no? No, yo creo que hemos hecho un equipazo, ¿no? Sí, yo creo que Tengo esta la sensación. selección, ojo, a ver quién bate a esta selección alemana. Cuando volveremos a hacer en algún momento el once de gala de selecciones. Pues bueno, iremos ahí comparando a ver cuál es la que queda mejor, pero el listón muy alto, ¿eh? Muy Para alto. ser la primera selección que hacemos, no sé yo si van a salir tan completas otras, ¿no? No, tenemos que empezar bien, ¿no? No podemos empezar con una selección de segundo nivel. Hemos empezado con una de las mejores selecciones de la historia del fútbol. Recapitulemos. Sepp Maier en la puerta, Bertie Box en el lateral derecho, Paul Breitner en el lateral izquierdo, como líbero Franz Beckenbauer, posición de central para Jürgen Kohler, centro del campo para Lothar Matthaus, Fritz Walter y Wolfgang Overath, ahí tu concesión, y la delantera para el Torpedo Müller, Karl-Heinz Rummenigge Y Jürgen Klinsmann. Y como entrenador, Helmut Schön. Ojo, ¿eh? Pedazo de selección. ¿Podría haber entrado Joachim Löw si metemos ahí 2014? Nah, yo creo que no. Yo No creo que tenía Schön. tan- Y además, ese pelo de Low versus la gorra de Helmut Schön. Hansi Flick tampoco. Pues Marcos, un placer haber compartido ya no solo espacio digital, sino espacio físico. Sí, oye, ha sido diferente, estado ¿no? bien, Y ha ¿verdad? estado muy bien, Sí, la sí, verdad. Y oye, pues hay que repetir. Sí. Oye, la próxima, ya sabes, te toca a ti el viaje. Pues nada, amigos, muchas gracias por estar ahí un día más. Muchas gracias por ayudarnos a seguir creciendo con nuestro proyecto. Ya sabéis que si queréis apoyarnos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en X, @cafecarlovich, en nuestra plataforma de YouTube, en Café Carlo Beach, podéis suscribiros, campanitas, likes, comentarios. Si tenéis propuestas de 11 de galas, tanto de clubes como de selecciones, podéis dejarlas en la caja de descripción, en la caja de comentarios. En nuestras plataformas de podcast, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y recordad que esta noche juega el Trinche.